Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver este ejercicio de estática donde nos dice calcular la masa del bloque A para la esfera homogénea de 40 kilogramos. Se mantenga en equilibrio tal como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos la figura que nos dan en la pregunta. Y para resolver este ejercicio de estática debemos analizar en cada bloque o en cada figura por separado qué fuerzas tienen, en qué sentido está yendo. Aquí viendo la figura, este cable eh, tiene una tensión igual, tiene la misma tensión en todo. Entonces, vamos a analizar primeramente en la esfera y decimos diagrama de cuerpo libre. Dibujamos la esfera con la tensión que tiene o el cable. Entonces dibujamos la esfera con un ángulo de 53 grados. Aquí entonces la esfera está agarrado con un cable que tiene una tensión. Y imaginariamente está apoyada en una pared y al estar apoyada tiene una fuerza que en este punto que sería la normal. Entonces la normal va a ser hacia arriba. Desde aquí estando hacia arriba, entonces la normal va hacia arriba. Y la esfera tiene un peso, estando hacia abajo la esfera. Entonces sería el peso. Imaginariamente dibujamos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y este ángulo de 53 grados se repite aquí, ángulo de 53 grados. Cuando hay un ángulo cualquiera, debemos sacar las componentes en el eje X y en el eje Y. Sacamos la componente en el eje X, que la vamos a poner en esta parte, esta X. Está yendo hacia aquí, por eso la estamos llamando eje X. La componente eje X la vamos a llamar X nomás. La componente eje Y la vamos a llamar Y. Y para no sabemos cuánto vale X, tampoco no sabemos cuánto vale Y, pero podemos sacar por trigonometría diciendo que el seno de 53 grados es igual al cateto opuesto, que sería X, sobre la hipotenusa, que sería el peso. Entonces, despejamos de aquí X, entonces vamos a tener X es igual al peso, que sería W, por el seno de 53 grados. Ya sabemos cuánto vale X. Ahora encontramos cuánto vale Y. Y decimos que el coseno de 53 grados es el cateto adyacente. El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es la Y. La hipotenusa es el peso, que sería W. Despejamos Y, entonces Y es igual al peso por el coseno de 53 grados. Entonces sería el valor de Y. Ya sabemos cuánto vale X y sabemos cuánto vale Y. Ahora, ¿qué fuerzas más hay? No hay ninguna fuerza más aquí en esta figura de la esfera. Entonces ahora pasamos aquí a la otra figura del bloque A. Dibujamos el bloque A entonces y la tensión estando hacia arriba. Esta tensión sería T, y como está colgado este bloque, el peso va a ir hacia abajo. El peso de este bloque A va a ir hacia abajo. Imaginariamente dibujamos el plano cartesiano XY, y en este bloque A ya no hay más fuerzas. Simplemente se queda así. Entonces vamos a resolver la pregunta donde nos dice calcular la masa del bloque A. Entonces ponemos como datos y nos dice que calculemos la masa del bloque A. No sabemos cuánto vale. Estamos poniendo MA, que sería la masa del bloque A. Y también nos da como dato la masa de la esfera, que sería 40 kilogramos. Vamos a poner ME, que sería la masa de la esfera, igual a 40 kilogramos. Ahora, aquí no sabemos cuánto vale el peso de esta esfera, pero podemos calcular mediante la fórmula donde nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar para calcular el peso, o W. Tenemos la masa de la esfera. No sabemos cuánto vale la gravedad, pero ese dato nosotros sabemos cuánto vale. En este caso, la gravedad nos vamos a dar de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Otros se pueden dar de 10 metros sobre segundo al cuadrado, o depende también a la pregunta.
tal vez los da como dato adicional la gravedad. Ya sabemos entonces cuánto vale la masa y sabemos cuánto vale la gravedad. Reemplazamos aquí la fórmula. Entonces decimos que el peso o W es igual a la masa de la esfera vale 40 kilogramos por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Encontramos entonces el peso y ponemos la calculadora. Entonces 40 por 9,81 nos va a dar un resultado que el peso es igual a 392,4 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Este kilogramos metros sobre segundo al cuadrado se vuelve newtons. Entonces el peso es igual a 392,4 newtons. Este sería entonces el resultado del peso. Y entonces vemos aquí en el diagrama de cuerpo libre aquí de la esfera, podemos calcular entonces la tensión. Ya sabemos cuánto vale el peso, ahora podemos calcular la tensión. Podemos encontrar el valor de X y el valor de Y también, ya reemplazando cuánto vale el peso. Aquí entonces vamos a encontrar la tensión y hacemos por sumatoria de fuerzas en X. Ponemos sumatoria de fuerzas en X que vale igual a 0. Ahora todas las fuerzas en X vamos a poner en esta línea. ¿Qué fuerzas hay? Aquí tenemos la tensión y aquí esta X que está hacia aquí, está en el eje X. Este Y está dando en el eje Y que está hacia abajo, está parado. Como pueden ver, esta línea entre segmentadas está en la X. Entonces decimos que tensión, esta T, es tensión menos esta X. Esta tensión está yendo en el signo positivo de las X y esta X está yendo en el signo negativo. Por eso estamos poniendo menos X igual a 0. Ahora despejamos la tensión. Tensión es igual a X. Sabemos cuánto vale X. X nos dice que vale peso por seno de 53 grados. Reemplazamos entonces este valor y decimos tensión es igual al peso por seno de 53 grados. Sabemos ahora cuánto vale el peso de la esfera. Reemplazamos este valor y nos va a dar que tensión es igual a 392,4 newtons por seno de 53 grados. Ponemos en la calculadora entonces 392,4 por seno de 53 grados nos va a dar la tensión. Entonces la tensión, ya teniendo en la calculadora, nos da un resultado de 313,38 newtons. Esta sería entonces la respuesta de la tensión. También podemos calcular la normal, pero en este momento no necesitamos la normal. Entonces pasamos a la siguiente figura, al bloque A. Y aquí en el eje X no tenemos ninguna fuerza. En el eje Y tenemos fuerza, la tensión y el peso. Como la tensión está hacia arriba y el peso está hacia abajo, entonces ponemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces ponemos primeramente la tensión, vamos a tomar como positivo porque aquí la Y es positivo. Ponemos tensión menos, aquí abajo es menos Y, ¿verdad? Entonces ponemos menos W o menos peso igual a 0. Despejamos tensión. Entonces nos va a quedar tensión es igual al peso. Pero no sabemos el peso del bloque A, no sabemos. Pero la fórmula nos dice que es igual al peso masa por gravedad. Entonces reemplazamos esto, decimos tensión es igual a masa del bloque A por gravedad. Y en la pregunta nos dice que debemos calcular la masa del bloque A. Entonces aquí tenemos la masa del bloque A. Entonces despejamos este MA. Como está multiplicando la gravedad, pasa al otro miembro a dividir. Entonces nos va a quedar masa del bloque A es igual tensión sobre gravedad. Sabemos cuánto vale la tensión porque ya hemos encontrado ese dato. Sabemos que aquí está la tensión. La gravedad tenemos como dato de 9,81 metros sobre segundo. Reemplazamos entonces valores. Entonces la masa del bloque A es igual a, la tensión vale 313,38 newtons sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto poniendo la calculadora 313,38 dividido entre 9,81 nos va a dar que la masa A es igual a 31,94 kilogramos. Entonces, esta sería la respuesta de nuestra pregunta. Bueno, espero te sirva el video. Si te gustó el video, compártelo. Hasta la próxima.